Buen día. Bueno, muchas gracias a Axoja, Celina, Rodolfo. Creo que es la primera vez, ¿no?, que estamos acá en este auditorio, así que bueno, estamos inaugurando. Yo tuve el privilegio de trabajar con Rodolfo casi 20 años en NIDER, así que la verdad que un lujo que me haya convocado para ser moderador de este panel. Hace unos 3 meses escribí un artículo donde hablaba justamente de la agricultura defensiva que estábamos teniendo en nuestro país en los últimos años. Y bueno, salió publicado en la revista Horizonte A, y a partir de ese trabajo, bueno, les interesó y vamos a referirnos un poco a él. Yo creo que Argentina está muy estancada en lo que son los rendimientos. Hemos perdido el foco en rendimiento y con 2 fundamentos o 2 ejes que la atraviesan. Por un lado tenemos los suelos completamente agotados, y Nahuel se va a encargar seguramente de llevar este tema adelante, pero la realidad es que en los últimos años tenemos una brusca caída en lo que es la fertilidad química y física de los suelos. Eso es una realidad y atraviesa todo el país. Y por otro lado tenemos los rendimientos estancados. Hace tiempo que en Argentina, en todos los cultivos y en todas las regiones, tenemos los cultivos y los rendimientos completamente estancados. Y quizá lo primero que surge cuando uno hace estas acotaciones es lo que pasa con nuestros principales competidores. Y no es para referirlo solamente y hacer tomárselo como competidores que están haciendo cosas muy diferentes, sino para ver qué están haciendo ellos, ¿no? Pongo el tema primero de Brasil. Brasil en los últimos 10 años ha pasado de 28 quintales de rendimiento promedio a casi 34 quintales y medio. Es un crecimiento interesante si uno tiene en cuenta que la superficie brasilera en los últimos 10 años pasó de prácticamente 33 millones de hectáreas a 50 millones de hectáreas. O sea que la producción en los últimos años pasó de 100 millones de toneladas a casi 180 millones de toneladas. O sea, tenemos casi 2 producciones argentinas, que es el incremento de la producción brasilera de los últimos 10 años. Creo que este dato no es menor. Brasil hoy va a traspasar seguramente esta campaña los 180 millones de toneladas de soja. Estados Unidos tiene una superficie que no ha crecido mucho, de 82 millones de acres a 87 millones de acres, o sea, aproximadamente esta campaña va a estar en los 34 millones de hectáreas. Es una superficie que se ha mantenido, pero a pesar de ese mantenimiento, ellos todos los años van incorporando unas 200, 300 mil hectáreas, principalmente en lo que es la zona de Minnesota, las Dakotas, Kansas, Tennessee, Arkansas. Tienen algunos estados que vienen creciendo realmente de manera importante. Y sus rendimientos también son chicos, pero siempre en crecimiento. Y mientras tanto, acá en Argentina seguimos manteniendo la misma superficie y los mismos rendimientos en los últimos 10 años. Quizás el dato más interesante es el de Brasil, porque Brasil crece en rendimiento y crece en superficie, que eso es lo difícil. Cuando uno incrementa superficie, generalmente cuesta mantener los rendimientos, y ellos los han aumentado. Y el otro dato es que tienen para crecer todavía más de 10 millones de hectáreas en los cerrados, que los van incorporando en estos próximos años. Creo que, evaluando algunas de las razones de estancamiento, lo primero que quiero decir es, tenemos tratamientos de semillas anticuadísimos. La verdad que Argentina en eso no ha evolucionado nada, y el rendimiento empieza por la semilla. En eso la mayoría de los países, en todos los cultivos, han progresado. Nosotros seguimos haciendo los mismos tratamientos de semillas que hace 20, 25 años. Le pongo un solo dato. Productor brasilero hoy, estado de Paraná, productor de punta, en la semilla está poniendo entre 8 y 10 productos. Nematicida, 3 fungicidas, un insecticida sistémico 2, polímero, microelemento, fitoestimulante y grafito. Realmente le ponen de todo. Entonces, cuando uno, ese productor, dice, ¿y la parte biológica qué pasa? ¿No? Te llevan al lote
y en el lote, con la sembradora, chorreado, va todo lo biológico. Separaron completamente lo que es químico, lo que es defensivo, de la parte biológica. Entonces están teniendo unos resultados espectaculares. Brasil, que le costaba muchísimo la fijación biológica, hoy está casi con un 75% de fijación biológica con eficiencia. Y eso es producto de haber separado y de haber puesto realmente rendimiento desde que la semilla se apoya en el suelo. Por otro lado, nosotros tenemos otro tema acá en Argentina, que no entramos a los lotes. Entramos muy pocos. Entramos en soja un promedio de 2,5 veces cuando el lote está ya instalado. El productor brasileño está entrando entre 10 y 12 veces. Muchos son tratamientos defensivos, pero muchos de esos tratamientos defensivos rematan con un tratamiento que incorpora micronutrientes, que incorpora fitoestimulantes. O sea, le están poniendo a un control de malezas, a un control de enfermedades, un rebote, una respuesta, un contraataque en lo que es la posibilidad de nutrir a la planta. Nosotros acá en Argentina tenemos otro problema muy grave que seguramente se va a tocar en el panel, que tenemos los suelos cada vez más densificados. Esa densificación, esa estratificación, esos encontramientos que son superficiales, también pasan a ser muchas veces compactaciones en los casos muy extremos y perdemos porosidad. Los sistemas radiculares argentinos están completamente subdesarrollados. Esa compactación impide tener un sistema radicular profundo. Tenemos que empezar a trabajar mucho más sobre la raíz. Me parece que es la asignatura pendiente para los próximos años. Eso también lleva a que la fijación biológica en Argentina esté bastante acotada. Tenemos que mejorar también por ese lado y seguramente el panel lo va a ir tocando. Yo creo que ya no alcanza solo con la siembra directa. Tenemos que ir un paso más allá. Me acuerdo que hace algunos años en los lotes de punta, en los productores de punta de la zona núcleo, se peleaban a ver quién tenía más lombrices en los campos. Yo hace mucho que recorro los lotes de productores de punta y ya no se ven lombrices. O sea, es un dato solamente para tener en cuenta. Creo que salimos muy apurados a controlar malezas. El tema malezas, salimos enseguida muy apurados, aparece una roya, salimos enseguida apurados, aparece alguna chincha, salimos... Pero para el tema nutrición de la planta nos hemos olvidado. La planta no levanta la mano para decir me falta boro, me falta azufre, me falta zinc. Y creo que es uno de los puntos importantes a corregir, porque realmente la soja, para que tener altísimo rendimiento, para empezar a mejorar esos potenciales de rendimiento, tenemos que empezar a nutrirla balanceadamente. Creo que tenemos que trabajar también en que la propia planta es el mejor rival para las malezas. Cuanto más vigoroso sea en el nacimiento, mejor va a controlar las malezas y el cierre del surco va a ser mucho más temprano. Tenemos que trabajar más sobre estreses. Creo que los estreses abióticos, que son, siempre se ha dicho, el 70% de los estreses, se pueden empezar a tratar de anticiparnos a esos estreses. Hay formas, y los estreses bióticos empezar a tratar de reducirlos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los herbicidas postemergentes, con el carryover de herbicidas que hay en el suelo, que realmente es un daño oculto, que muchas veces no lo vemos, pero que se va llevando muchísima productividad de los campos. Tenemos muchos lotes que acumulan muchísima cantidad de productos, HPPD, PPO, hormonales. Tenemos que tratar de corregir eso, de bajar esa intensidad. Me quiero referir a dos temas que me parece para cerrar esto. Uno es el tema genético. Repasando un poco lo que pasa hoy en Estados Unidos tiene hoy 27 eventos registrados, una cantidad importante, de los cuales 7 son comerciales. Repasando un poquito lo que queda ahí, que no estamos trayendo hoy en Argentina, les diría que hay un gen para isosaflutole, para un herbicida postemergente, que parece más o menos interesante. Hay genes para calidad, pero solamente con 3 eventos ellos están haciendo el 90% de la producción. Todavía nada importante, pero puede surgir algo importante. Yo creo que el tema genético que se va a tocar en el panel seguramente tiene un punto que Argentina realmente tiene que haber tomado como un día de luto, que fue cuando salió el evento Intacta de Argentina. En ese día retrocedimos un montón de casilleros y creo que es gran parte del estancamiento genético. Perdimos 4 años hasta que esta nueva genética, estas nuevas tecnologías se pusieron en paralelo, porque realmente veníamos, todas las empresas venían trabajando en función del evento IPRO, y de repente eso se frenó y se fue y ahí retrocedimos un montón. Tenemos que tratar que eso no vuelva a ocurrir. Y finalmente quiero decir que
creo que nosotros tenemos un problema que va más allá de la coyuntura argentina, de la problemática de las retenciones, que son realmente un lastre tremendo y que nos impide mejorar la producción, el problema de un sistema de transporte muy obsoleta, muy precario y muy caro, puertos caros, pero creo que hay un problema que es anterior y que es propio del sector, que tiene que ver con el sistema de producción bajo alquileres anualizados. Ese sistema de producción bajo alquileres anualizados realmente nos hace retroceder muchísimo. Es como tenemos dos Argentinas. Una Argentina del productor que hace uso propio de su campo y una Argentina de los alquileres anualizados. Creo que esa es una gran brecha. Se va a trabajar mucho el tema brecha. Si habría que trabajar realmente una brecha en Argentina, es esa. En Estados Unidos, el 80% de los campos son propios. Y del 20-25% que se alquila, solamente el 20-25% es un alquiler anualizado. Acá tenemos el 65% de los campos con un alquiler en alquiler, y de ese 65%, más del 70%, más de 3/4 partes son alquileres anualizados. Y cuando repasamos el porqué del atraso que nos provoca y el lastre de empujar hacia abajo los rendimientos del alquiler anualizados, nos entregan el campo en mayo, lo entramos a producir en junio, ya salimos del esquema de rotaciones de fina. El campo sale mucho más enmalezado, perdemos la trazabilidad de los productos de los herbicidas con los que hemos venido trabajando. No podemos hacer, obviamente, cultivo de servicio, fertilizamos solamente en función de lo que le vamos a dar al cultivo ese año, no en función de la rotación. Tenemos un montón de desventajas que realmente hace que los rendimientos que se producen en campos de alquiler anualizado sea mucho menor que el del campo propio. Pero no porque el campo propio lo produzcan productores que son mucho mejores. Tenemos productores que van a alquileres anualizados que producen muy bien. Es por el sistema. Es un sistema que realmente nos tira muchísimo para abajo y que creo que, bueno, debiera ser una asignatura para empezar a cambiar, porque a partir de ahí creo que vamos a empezar a lograr equilibrar un poco los rendimientos alcanzables y, bueno, mejorar como país productivo en lo que es la producción de soja. Bueno, paso ahora al panel. Me excedí un poquito. Voy a presentar un panel de lujo a 3 académicos. Vamos a arrancar con Daniel Miralles. Daniel es ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Agropecuarias de la UBA, profesor titular de la Cátedra de Cereales de la FAUBA, investigador superior de CONICET. Su trabajo aborda la temática de la ecofisiología de los cultivos de granos, cereales y oleaginosas, aplicadas al manejo de los cultivos y al mejoramiento. Ha publicado más de 100 trabajos científicos y se ubica entre los 10 mejores científicos de Argentina en el área de Plant Sciences, and Agronomy and Research. Bueno, Dani, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, a Guillermo, a Rodolfo, a los organizadores. Esta es una presentación que armamos junto con Beto Michelot, de ACREA, y Daniela Becherán, que está aquí presente, también de la Facultad de Agronomía, para mostrar un poco distintos aspectos que tienen que ver con la pregunta original, que era cómo pasar de una agricultura defensiva a una ofensiva. Y para eso traje una serie de preguntas que trataré rápidamente de presentar. Lo primero es reconocer cómo es el cultivo, dónde se genera ese rendimiento muy rápidamente. Todos los cultivos de grano tienen un periodo que es más crítico que otros y lo vamos a ver rápidamente. Como dijo Guillermo, ¿cuál es la ganancia, el progreso en rendimiento, que es una cosa, y la ganancia genética, que es otra, del cultivo de soja en Argentina? Y ahí mostraré un par de figuras. El otro aspecto es la brecha. Voy a trabajar sobre una base muy grande de datos de productores ACREA, de productores reales, o sea, de datos reales de CREA, que se las voy a mostrar, identificando las brechas de rendimiento y las razones que determinan esa brecha para poder trabajarla. Y qué variables determinan esa brecha para poder tratar de ir reduciendo la brecha entre el rendimiento actual que tenemos y el que potencialmente podemos alcanzar. Y finalmente, algunas variables de manejo. Aquí hay 2 especialistas, Gabriel y Nahuel, que van a hablar de aspectos de nutrición del cultivo. Yo me voy a referir muy brevemente porque ellos son los que saben, no yo. Así que volvamos un poco al ciclo del cultivo. Este es un esquema de un ciclo ontogénico de un cultivo de soja, donde tenemos, acá debe haber un láser. Ah, mira qué bien, hay una bolita.
Ahí tenemos los distintos estadios ontogénicos del cultivo, algunos vegetativos y otros reproductivos, y claramente en esos estadios reproductivos es donde se genera la mayor parte del rendimiento. Entonces, podemos ver en este trabajo, este fue un trabajo muy reciente, publicado en el último Congreso de Ecofisiología de Cultivos, que se realizó en Córdoba, y vemos aquí un trabajo que un poco confirma lo que ya veníamos viendo, que el periodo crítico en el caso de soja está claramente post-floración, luego del periodo de R1, y se extiende concretamente entre R3 y R6, es decir, durante ese periodo de formación de vainas y de establecimiento de granos dentro de las vainas. Y en la figura de la derecha, que vemos el peso de los granos a la derecha, también tiene un efecto muy interesante. Ahí tenemos el número de granos, que es en todos los cultivos de granos, desde arveja hasta maíz, es el motor, el driver del rendimiento. Si quieren rendimiento, tienen que tener número de granos. El peso explica un poco de ese rendimiento, entre el 20 y el 25% como mucho. Y soja tiene una particularidad, que cuando produce muchos granos, esos granos requieren alimento, requieren asimilados azúcares. Por eso se ve que durante el llenado de granos está esa depresión que vemos si faltan asimilados durante el llenado de granos. Entonces, es muy importante en el caso de soja poder pensar en un esquema de nutrición para potenciar ese número de granos, pero que luego le alcance para llenar los granos que formó. Aspectos que no se dan en otros cultivos, pero sí en el caso particular de soja. Entonces, para cerrar este punto, recuerden que el periodo donde se define el número de granos en soja va principalmente posterior al momento de R1, es decir, de la floración, y se concentra entre R3 y R6, es decir, durante todo ese periodo de formación de vainas y parte del llenado de granos, que en el caso particular de soja está bastante superpuesto, a diferencia de otros cultivos, como puede ser los cereales como trigo o maíz. Entonces, eso es un aspecto importante. Si ustedes se fijan allí, aquí es donde se determinan estos atributos que son el número de flores por nudo, el número de vainas y los granos por vaina. Todo ese conjunto forma el número de granos por metro cuadrado o por hectárea. El otro aspecto que es muy importante y se diferencia de otros cultivos es la dinámica de absorción de nutrientes, que es un poco diferente a lo que ocurre en otros cultivos. Si miramos este gráfico muy rápidamente, la primera figura es la biomasa acumulada, la materia seca acumulada. Si ustedes se fijan, la línea roja es R1, el momento de floración. Si nos concentramos en R1, solamente el 20% de toda la biomasa de la soja se acumuló a R1. El 80% se acumula después. Y ahí está la explicación de por qué el periodo crítico en soja siempre va a ser post-floración. Pero a su vez, si miramos los distintos nutrientes, ahí tienen fósforo, calcio, nitrógeno, potasio, magnesio. Todos estos nutrientes en el momento de R1 se acumuló, ahí tienen el porcentaje y el valor total a la derecha, pero veamos el porcentaje, fíjense que todo el porcentaje no supera entre el 20 y el 30% de la absorción de esos nutrientes. Y si vemos otros nutrientes como el azufre, zinc, manganeso, boro, hierro y cobre, pasa con excepción del hierro, que lo vemos allí, que acumuló más o menos a R1 aproximadamente el 50% de ese nutriente. En el resto acumuló hasta ese momento entre el 20 y el 30%. Quiere decir que todavía le resta a ese cultivo absorber el 70% de todos esos nutrientes. Por eso es muy importante pensar cómo es esa dinámica para pensar en un esquema de poder darle toda esa nutrición al cultivo. Guille habló de la fijación biológica, un atributo muy importante en este cultivo, como es la soja, donde tenemos diferentes etapas. Si vemos la figurita de la izquierda, a la derecha tienen fotos de distintos ensayos con y sin inoculantes, pero si vemos la figura de la izquierda, en toda esa primera fase previa a R1 a floración, el cultivo tiene mucha dependencia de la nutrición que hay en el suelo, porque todavía necesita fijar esa fijación biológica
esos nódulos que le requieren un gasto de energía importante a la planta. No es gratuito la formación de nódulos, por eso si ustedes le aplican mucho nitrógeno al principio, el cultivo no forma nódulos porque es mucho más barato tomarlo del suelo que formarlo, pero esos nódulos, lo más importante es que luego entre R1 y R5, ahí la fijación biológica aumenta su tasa y luego ese nitrógeno se va a ir liberando a posteriori para formar esos granos y para mantener la estructura vegetativa con un alto contenido de nitrógeno y poder retranslocarlo a esos granos durante toda la etapa de llenado. Entonces, ahí vemos que tenemos como 3 fases de la fijación biológica. Y es muy importante tener una excelente fijación biológica con nódulos como se ven allí en la figura, y cualquier elemento, micronutrientes o lo que sea, un poco lo que habló Guillermo, que contribuyan a ese fortalecimiento de la nodulación es muy importante en el cultivo. Esto es un poco el panorama general del ciclo de la soja, para que entendamos algunos atributos. Pasemos a ver cómo fue la evolución de los rendimientos en la Argentina en los últimos 50 años. Este es un trabajo muy nuevo, Guido Di Mauro debe estar, creo que por aquí en el panel, y es muy interesante. Tomo los datos que ustedes ven allí a la derecha de toda la Argentina, de todos esos distritos que están ahí en colores se ven todos los rendimientos de Argentina, como en todo el centro de provincia de Buenos Aires, desde el sur de la provincia de Buenos Aires se incrementa hasta el centro, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, con los mayores rindes a nivel distrital, y van bajando un poco cuando nos vamos al litoral o al norte. Y si vemos la evolución de los rendimientos, desde el año 70 hasta el 2024 aproximadamente, 2023, vemos que la evolución o la ganancia de rendimiento está en cerca de 30 kilos por hectárea por año. Esa recta, esa regresión que ustedes ven ahí, marca esa ganancia. Principalmente se ve, como se ve aquí, en las hojas de primera, donde se nota mucho más esa evolución que en las hojas de segunda, que tienen un ambiente más deprimido. Pero esto es en promedio la ganancia de rendimiento. Dentro de esa ganancia de rendimiento tenemos mezclado el manejo y la ganancia genética. Pero como dijo Guillermo, si uno mira los últimos años, los últimos 10 o 15 años, no vemos una tendencia muy evolucionada o más marcada positiva de esa evolución de los rendimientos. En parte de eso, gran parte de eso tiene que ver con el manejo del cultivo. Necesitamos mejorar el manejo del cultivo para tratar de aumentar esa pendiente de esa recta. Veamos ahora otro trabajo que ahora sí muestra la ganancia genética. ¿Cuál es la diferencia? La figura anterior muestra rendimientos a nivel nacional de los distintos distritos. Esto es un ensayo a campo donde se toman diferentes cultivares de soja liberados en diferentes momentos en la Argentina y puestos en la misma condición ambiental durante un par de años, exactamente la misma condición ambiental. Y ahí, en este trabajo de Matías de Felipe, muestra cómo es la ganancia genética en un grupo 3, en un grupo 4 y en un grupo 5. Y si ustedes miran la pendiente de esa recta, van a ver que tenemos cerca de 40 kilos por hectárea, 47 kilos por hectárea por año en el grupo 4 y cerca de 40 kilos por hectárea por año en el grupo 5. Este es un trabajo donde terminó esa evaluación en el año 2015. Hay que ver cómo evolucionó la ganancia genética en estos últimos años. Pero algo más interesante que quería mostrarles en esta figura son los paneles de la derecha. Eso es un biplot que muestra el biplot lo que hace simplemente es con una matriz muy grande de datos, agrega y desagrega y determina asociaciones. Entonces tienen vectores, que son lo que ustedes ven allí, ahí, y en los diferentes paneles podemos ver los atributos del cultivo que están asociados con el rendimiento. Ahí se ve la radiación, la biomasa, el nitrógeno absorbido, el rendimiento y la RUE, que es la eficiencia de uso de la radiación. ¿Y qué resultados nos da esto? Lo que nos da es que esa concentración de datos que ven los vectores que se orientan hacia la derecha, en los 3 grupos, nos marcan cuál es el atributo que se asoció más con el rendimiento. La biomasa es uno de ellos, la cantidad de materia seca que el cultivo, o húmeda que el cultivo produjo,
y la eficiencia de uso de la radiación. Y está el nitrógeno absorbido, pero el nitrógeno absorbido en kilos, quiere decir que gran parte de eso está traccionado por la biomasa. Y el índice de cosecha, en algunos datos, lo ven ustedes por allí, está en otro vector, para arriba o para abajo. Es como que el índice de cosecha no fue el atributo que más correlacionó. El atributo que más correlacionó con el rendimiento es la biomasa, porque el índice de cosecha es un atributo conservador. ¿Qué es el índice de cosecha? ¿Cuánta cantidad de esa biomasa se particiona a los granos? Y hay algo físico también. No podemos tener índice de cosecha de 80%, no hay forma. Podemos tener índices de cosecha de 40, de 30, de 50. Hay que ver en estos cultivos que tienen un costo energético importante, que es el aceite y la proteína, no tienen los mismos índices de cosecha que un cereal, donde es mucho más barato producir carbohidrato que producir aceite o proteína. Entonces, ese también es un desafío en el futuro para poder incrementar esa partición. Hoy, como una anécdota, hablando hace muy pocos días en el Congreso de Ecofisiología, muchas empresas están mirando en el mismo ciclo de emergencia madurez fisiológica, o R5, el que yo les mostré, están viendo que para el mismo ciclo varía la proporción relativa de las subetapas. Quiere decir que hay materiales que tienen la misma duración a cosecha, pero distinto longitud del periodo crítico donde se genera el rendimiento. Y la pregunta es, ¿no será esa la estrategia de ir seleccionando materiales con periodos críticos más largos para los mismos ciclos? Dejo la inquietud. Entonces, el otro aspecto que también debería preocuparnos es la calidad. En esta figura, también otro trabajo de Matías de Felipe, muestra cómo es el contenido de proteína en los granos en función de los años de liberación de los materiales. Y ven que tiene una pendiente negativa. Estamos perdiendo proteína en los granos. Todavía tal vez no es un aspecto demasiado preocupante, pero va a llegar un momento que si esta tendencia continúa, hay que preocuparse no solo por el rendimiento, por aumentar el rendimiento, sino por mantener la calidad. Y si miramos el contenido de aceite, que tiene una relación negativa entre aceite y proteína, se mantuvo o aumentó ligeramente. Y siempre vamos a encontrar esta relación en la mayoría de los cultivos, girasol, soja, colza. Vamos a encontrar que a medida que hay más proteína, el contenido de aceite baja. Entonces tenemos que tener ese equilibrio en tratar de mantener la proteína y un contenido de aceite estable. El otro aspecto que quería mostrarles era dónde estamos y dónde podríamos ir, cuál es la brecha. Y para eso podemos consultar diferentes fuentes. Esto que ven acá es para soja de primera y soja de segunda, distintos grupos de madurez que hoy se utiliza en Argentina, un trabajo de Guido Di Mauro, el mismo que les mostré antes. Ahí están todos los grupos de madurez que se usan en la Argentina actualmente y que fueron cambiando además. En el litoral o en el norte de Argentina usábamos grupos muy, muy largos y hoy la tendencia es usar grupos más cortos. ¿Y por qué? Por diferentes motivos. Uno de ellos es posicionar el periodo crítico en una mejor condición. Porque si yo trato de tener una estructura de planta más grande con un grupo de madurez más largo, un grupo 7 o mayor, voy a tener biomasa, pero todo el periodo crítico lo llevo a una condición desfavorable. Y el periodo crítico es entre R3 y R6, no es menor en este cultivo. Entonces lo tengo que posicionar en una condición ambiental favorable. Acorto el grupo de madurez, pero tengo que lidiar con la estructura de la planta, que no tiene una estructura tan importante para capturar la radiación. Y ahí es donde empezamos a trabajar, voy a mostrar un par de slides, sobre la distribución espacial y la densidad. Entonces, con esta estructura, este es un esquema muy simple. En cualquier cultivo de grano, siempre tengo un rendimiento potencial que me lo da el ambiente. Siempre discutíamos en el caso de trigo, uno puede decir, un rendimiento del Reino Unido en trigo o en Francia de media nacional tiene 7 toneladas por hectárea. Claro, el ambiente es completamente distinto. El mismo genotipo argentino llevado al Reino Unido, adaptado a ese ambiente, por supuesto que puede rendir más de 8 toneladas. El ambiente de cada lugar nos limita la potencialidad del cultivo. No podemos hacer extrapolaciones directas. El principal limitante de los cultivos es el agua. Por lo menos en nuestro país, gran parte está explicado por el agua. Entonces, ese es un rendimiento potencial limitado
por el factor hídrico, que ya nos reduce entre un 20 y un 25% del potencial, que nos da aspectos que no puedo manejar, la temperatura, la radiación, etcétera. No lo puedo manejar fácilmente, lo tengo que manejar con cómo posiciono el cultivo. Y luego tenemos un rendimiento alcanzable, que es al cual podemos aspirar, y el actual. El desafío está pasar del actual, hoy que tenemos, al alcanzable. Y esa brecha es la que les quiero mostrar para ver estos aspectos de la nutrición, que lo va a trabajar Gabriel y Nahuel, fecha de siembra, densidad y otros factores. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, el primer aspecto que podemos ver es en este mapa, ahí tienen la dirección del link, esto se llama Yield Gap Map, que Argentina, un grupo de Argentina también trabajó en desarrollar este mapa, que es un mapa basado en modelos de simulación. Es decir, usamos modelos de simulación en una computadora, le cargamos el clima, el suelo y nos da el rendimiento que tenemos. Y ese rendimiento que tenemos allí, lo ven acá, ahí tienen los rendimientos en color, fíjense de nuevo, el mismo patrón, centro, norte de Buenos Aires, centro de Buenos Aires, donde tenemos rendimiento de cerca de 3,5 toneladas, nos vamos norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, para pasar a rendimientos de 4 a 5 toneladas, y a medida que nos vamos para el norte, podemos tener rendimientos menores. Es un mapa muy general, pero podemos trabajar con datos reales, y estos datos reales son estos. Estos son datos de una red muy grande de CREA, que coordina Beto Micheló, uno de los coautores de esta presentación. Estos son datos de productor, en lotes de productor, donde se compilan todos esos datos y se ve cuál es el 5% mayor de esos datos, el superior, es como el rendimiento potencial que podemos tener, y se calcula la brecha entre el rendimiento de lote, entre los menores rendimientos y los mayores. Esa brecha es lo que podemos llamar la brecha entre el rendimiento actual, que hoy tiene la media del productor, y el alcanzable. O sea, le estamos sumando la brecha. Y ahí tenemos diferentes zonas. Fíjense que esto es soja de primera, ambientes de alto potencial, y ahí tenemos, de nuevo, estas son todas zonas de CREA, que define CREA particularmente. Los menores rendimientos lo estamos teniendo en el sur, todo el sur, sudeste de Buenos Aires, parte del oeste de Buenos Aires, donde tenemos cerca de un rendimiento alcanzable que podríamos alcanzar de un poquito más de 3.000, 3.300 kilos. Y la brecha es una de las mayores. Ahí tenemos un 33% de brecha para poder trabajar entre el rendimiento actual y el potencial. Ahí usamos generalmente, en muchos casos, grupos de madurez más cortos, y algo particular, tal vez Rodolfo me puede confirmar esto, podríamos usar grupos más cortos de lo que estamos usando, pero hay menos desarrollo en la genética, en el desarrollo de trabajo en esos grupos más cortos, grupo 2, 2 largos, 2 intermedios, 3 cortos, que en grupos 4, por ejemplo. Hoy se usan 3 largos, 4 cortos en esa zona. Y la menor brecha la estamos teniendo, fíjense aquí, una de las zonas donde tengo mayores rendimientos, 4.000, 4.000 y pico de kilos, en esta zona núcleo, ahí tenemos un 4% de brecha para trabajar entre el rendimiento actual y el alcanzable. Y así vamos teniendo diferentes brechas. Todo lo que es el litoral norte, que es centro-norte para CREA, casi un 28%, todo lo que es el norte de Argentina, un 23%, 1.000 kilos para poder trabajar en aumentar 1.000 kilos, es lo que marca este estudio, y así podemos ir viendo los distintos kilos de brecha en los cuales podemos ir trabajando para reducirla. El otro paso fue, la brecha la detectamos. ¿Y cuáles son las razones de esa brecha? Esto se hizo por una tecnología que se llama árboles de regresión. El árbol de regresión va separando los distintos aspectos. El primer aspecto que aparece, si ustedes se fijan aquí, en toda esta zona, soja de primera de alto potencial, todo fecha de siembra. Uno de los puntos claves es fecha de siembra. La fecha de siembra es lo que explica el mayor gap en principio en esta estructura. Y en algunos casos, como el sur, aparece azufre que está mezclado con fósforo. Ahí le podríamos poner azufre barra fósforo, porque en realidad es fósforo. En esta data que el productor llena en unas planillas, está combinado ese fertilizante azufrado con fósforo. Entonces ahí va azufre barra fósforo. Grupo de madurez, que tiene que ver, el segundo término, que tiene que ver con la fecha de siembra, justamente están relacionados, y todo lo que es fertilización y fungicidas.
y antecesor en algunas zonas. Esos son los aspectos que hay que mejorar según este estudio en este árbol de regresión. ¿Por qué la fecha de siembra? Por esto. Ahí tenemos diferentes datos, yo traje algunos solo para mostrarles. Estos son datos de Marcos Juárez, de INTA, de Murgio, de nuestro colega, que muestra para grupos 3 y 4 cómo va cayendo, luego de un periodo de relativa estabilidad, el rendimiento por cada día de atraso en la fecha de siembra. Cerca de entre 50 y 60 kilos por día de atraso en la fecha de siembra después de un determinado momento. No importa la fecha, porque para cada localidad esa fecha va a ser distinta. Pero lo importante es que veamos que a medida que atraso la fecha de siembra, se reduce el rendimiento. Cerca de 1% por día de atraso. Esto es en un grupo 3 largo, en un cuarto corto, podemos seguir en un 4 largo, y en un grupo 5, que es un poquito menor en este trabajo, donde tengo 0,6% de reducción en rendimiento por cada día de atraso. ¿Tenemos herramientas para poder planificar fecha de siembra? Tenemos herramientas, además de los catálogos que uno puede acudir. Este es un software donde tiene cargados 30 años de datos climáticos, 280 localidades de Argentina, de Uruguay y Paraguay, para poder predecir cuándo va a ocurrir la fecha de siembra de un determinado grupo de madurez o de un determinado material para distintas zonas. No les da rendimiento, pero les da esta información. Esto es un software de uso gratuito, lo pueden correr en el teléfono, en la computadora, y les marca con una fecha de siembra, en este caso este material, el 2 del 11, le va a dar cuándo emerge, cuándo florece, cuándo fructifica, inicio de llenado, hasta madurez fisiológica. Y uno más o menos puede ir planificando con este software cómo va a ser su material sembrado en las distintas fechas. Upa, pero te extendiste mucho. Bueno, lo mismo con soja de primera, pero de bajo potencial. Fíjense la brecha, no me voy a detener. La brecha va entre un 10 y un 33%, más o menos el mismo patrón que antes. Y de nuevo, si uno mira qué es lo que aparece, aquí se van combinando distintos aspectos. En todo lo que es el norte y centro-norte aparecen los fungicidas, por este efecto de la reducción en rendimiento. Estos son soja de primera de bajo potencial y de nuevo aparece fecha de siembra en varios de esos árboles de regresión. Ahí tienen un ejemplo, fíjense, estos son fechas de siembra en zona núcleo, soja de primera de alto potencial, soja de primera de bajo potencial, a la izquierda y a la derecha, una brecha de cerca de 600 kilos entre el actual y el alcanzable, pero en la soja de bajo potencial puedo mejorar en el 50% de los casos hasta cerca de 1 tonelada. Ahí tenemos entre un 6 y un 12% para poder trabajar en mejorar nuestro cultivo. Lo mismo para soja de segunda, sigo con los datos de CREA, fíjense que acá también tengo entre 9 y un 34% de brecha. En todos los casos, si se fijan, hay una brecha incluso en las zonas de mayor potencial, donde la brecha es menor, porque ahí hay ya un mejor ambiente y una mejor tecnología de trabajo, por lo menos de los productores CREA. En otros lugares hay mucho espacio para poder mejorar. Y de nuevo aparece siempre la fecha de siembra. El otro aspecto es el tema densidad, que también aparece en los árboles de regresión. Este es un trabajo muy simple donde muestra el rendimiento en función de la densidad. Y fíjense, esta es una soja de un grupo 4 y una soja muy corta de un grupo 0. Cuanto más corto sea el ciclo de ese cultivo, lo que tengo que hacer es incrementar esa densidad para poder darle estructura de captura de radiación. ¿Y qué ventaja tiene eso? Este es un caso extremo, pero si mostramos un grupo 4 largo y un 4 corto o un 3 largo, el periodo crítico lo puedo posicionar en una mejor condición ambiental, de mejor radiación, mejores temperaturas. En la medida que cae la radiación y la temperatura durante el llenado, es como kriptonita para la soja, es un problema. Eso va a reducir el peso de los granos y puede producir aborto en los granos. Y este es un trabajo de Pablo Calviño, del Sudeste, que muestra con distintas fechas de siembra cómo a medida que incremento la distancia entre hileras, tengo un problema con las fechas más tardías. El cultivo se induce mucho más rápido, no tengo forma de
darle estructura a ese cultivo y pierdo captura de radiación. Y este es un trabajo de muchos datos, es una compilación de muchos datos que compiló Daniela, y acá vemos el rendimiento relativo en función de la densidad. Miren cuando es la figura azul o la curva azul, una curva de ajuste de menor distancia entre hileras, a medida que me voy a la curva roja de mayor distancia entre hileras, cómo tengo que ir aumentando la densidad de plantas y pierdo lo que llama la rectangularidad, que es la división entre la distancia entre hileras y la distancia entre plantas. Si bien soja, a diferencia de otros cultivos como maíz o girasol, tiene una capacidad enorme de compensación, tengo que tratar de darle estructura para capturar esa radiación. Todos los cultivos son capturadores de fotones. Toman la radiación, la capturan y la transforman en energía química y azúcares. Y ese es el secreto. Interceptar la radiación lo antes posible. Bien. Como dijo Guillermo y como les mostré antes, es muy importante la fase inicial de los cultivos. Este es un ensayo que tuvimos a campo y en esto que se llaman unos rizotrones, que son unas cabinas de 1,70 m de profundidad, donde sembramos estos cultivos de soja. Este fue un convenio con Spraytec y pusimos diferentes productos de la empresa. Y acá, fíjense que una vez que el cultivo va evolucionando, acá hay una figura visual, cómo se ve el testigo, que no tiene ninguno de estos microelementos, esto es un topseed que se había aplicado, y cómo es el volumen aéreo de este cultivo y radicular. Las raíces es una proporción de la parte aérea. No tengo parte aérea, no tengo raíces. Es muy simple. No es que la planta inventa las raíces de la nada. Siempre es una proporción bastante constante de partición a raíces. Y eso se ve en el rendimiento del cultivo, que mejora ese rendimiento cuando le mejoro la nutrición inicial a esa planta. En algunos casos tengo este efecto, en otros no, pero tiene un efecto inicial muy, muy claro, especialmente en el número de granos particularmente. Vamos a pasar esta. 2 palabritas de nutrición porque ellos son los que van a hablar. En soja uno de los aspectos que se considera siempre es el fósforo. Si vemos este trabajo, es un trabajo que aplica diferentes dosis de fósforo con un testigo, fíjense que este es el balance aparente de fósforo en kilos por hectárea en función del fósforo aplicado. Todos estos datos son negativos. En la medida que yo no pueda suplirle a la planta la cantidad de fósforo suficiente, el balance es negativo. Y en este trabajo en particular, recién en 15 kilos de fósforo por hectárea es donde empezó a tener balances positivos. Y el último slide, para cerrar, es un trabajo de Gustavo Ferraris. Nunca hay que pensar en un cultivo en particular, en un solo cultivo. Piensen en los esquemas de rotación. Y lo que habló Guille, lamentablemente en Argentina tenemos anualizado los alquileres y eso nos impide pensar a largo plazo. Pero tenemos que pensar en la rotación del cultivo, no solo en un cultivo, porque pensar en nutrición coordinada en los diferentes cultivos me va a mejorar mi margen en la rotación general a lo largo de los años. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con el segundo panelista. Nahuel Riusi Calvo, ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como investigador independiente del CONICET, profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Agrarias y docente invitado en distintas universidades del país. Es editor asociado de la revista Ciencia del Suelo, consultor para empresas y grupos técnicos CRE y APRESID y cuenta con una amplia trayectoria en formación de recursos humanos, publicaciones en fertilidad de suelos y nutrición de cultivo. Adelante, Nahuel. Espero que seas tan puntual como Daniel. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer al comité organizador del seminario Exoja por la invitación. Para mí es un enorme placer participar de este seminario y compartir el panel tanto con Gabriel como con Daniel y con Guillermo. La idea de mi presentación, le voy a tratar de dejar tiempo a Gabriel, te lo prometo, Gabriel,
es hablar un poco de este tema de suelos en deuda, nutrición y sustentabilidad del cultivo de soja. Un poco la hoja de ruta que les preparé o la propuesta en sí es primero mostrarle un poco cuál es el contexto actual cuando hablamos de nutrición de cultivo de soja, mostrarle dónde estamos parados, yo siempre digo que siempre se puede estar peor, y algunas consideraciones finales de todo esto. Por suerte, Daniel explicó, y quién mejor que él por ahí para mostrarnos qué es el concepto de brecha, o sea que no voy a repetir mucho respecto a eso, pero sí decirle que lo que se ve en promedio, y es más o menos lo que mostró Daniel, a nivel país tenemos un nivel de brecha de rendimiento en el cultivo de soja que anda alrededor de entre el 23, 30%, variable con zona, pero lo importante de este dato es que ahí hay un punto en el cual podemos levantar los niveles de producción de nuestro cultivo de soja. ¿Tá? Tenemos por distintos factores, como también mostraba Daniel, y uno de esos es la nutrición, al productor se le escapa parte de ese rendimiento alcanzable. Ahora, si vamos metiéndonos en nutrición de cultivos, y también Daniel marcaba la importancia que en todos esos árboles de decisión entraba la fertilización con fósforo y con azufre, ¿cómo estamos a nivel país? Ustedes también saben que, o si no les muestro, en promedio, con las dosis actuales, para los rendimientos actuales, tenemos niveles de balances negativos de 11 kilos de fósforo por hectárea. Eso es más o menos 44 kilos de un monomónico, 55 kilos de un diamónico, ¿tá? Por hectárea promedio. Si eso lo multiplican por el número de hectáreas, es un número no menor. Entonces, fíjense que estamos pensando en producir más, ¿tá? Queremos cerrar brecha de rendimiento, pero con las dosis actuales tenemos balances negativos. Entonces, si juntamos eso y decimos, queremos cerrar esa brecha de rendimiento y además generar balances por lo menos neutros, pero no o positivos en algunas regiones para ir mejorando la condición química de nuestros suelos, eso nos da en conjunto que hoy, pensando en cerrar esa brecha de rendimiento, tenemos una limitación de fósforo en el cultivo de soja de alrededor del 75%. Eso surge de este trabajo que está en revisión del grupo de Juan Pablo Monzón, de Unidad Integrada Balcarce, con muchos investigadores del país y de afuera, y ese similar grado de limitación se observa para el caso de azufre. O sea, queremos producir más, queremos cerrar brecha de rendimiento, pero la nutrición, como la estamos manejando, no alcanza. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, pero ¿cuál sería el impacto económico potencial que tendríamos si cerramos brecha de rendimiento? Y haciendo algunos números, que claramente esto en los últimos días ha cambiado bastante, y ponemos el rendimiento promedio actual en Argentina, alrededor de esos 3.200 kilos, el alcanzable alrededor de 3.900 kilos, esa diferencia o esa brecha que tenemos alrededor de esos 700 kilos, fíjense en las otras columnas cómo deberían incrementarse las dosis de fósforo y de azufre actual. Si le ponemos costos a cada uno de eso y retornos, eso nos da que en promedio tendríamos un resultado positivo de unos $150 por hectárea si cerramos brecha de rendimiento y explicamos en gran parte esa brecha por la nutrición. Bien decía Daniel que la nutrición, él mostraba, es un engranaje de ese sistema de producción en realidad y que yo siempre, como siempre digo, no alcanza siendo bueno manejando nutrientes solamente. Pero si más o menos manejamos bien lo que es fecha de siembra, grupo de madurez, cuestiones que parecieran tan básicas, pero que en muchas zonas no se aplica, bueno, la nutrición nos permitiría, fíjense, aún con los números actuales, lo podemos cambiar y demás, un resultado positivo de unos $150 por hectárea. Pero si tomamos o pensamos de que, digamos, no en todas las zonas la nutrición es lo más importante, pensando en ese cierre de brechas, y solamente pensamos en cerrar las brechas en el 33% del área, ¿tá? De esas 18 millones de hectáreas que se van a sembrar en nuestro país, si Dios quiere, estamos hablando de casi de $1.000 millones de ingreso extra, solamente manejando nutrientes en un 33% del área. ¿Tá? Y esta misma cuenta la podemos hacer para maíz, la podemos hacer para trigo, y da más o menos lo mismo. Estamos dejando de ganar $1.000 millones más o menos por no manejar bien la nutrición y todas las otras cosas que le comentaba Daniel. Ahora,
¿Dónde estamos parados hoy? Y bueno, la realidad un poco en este contexto de brecha, de balance negativo de nutrientes, estamos un poco así, yo siempre digo, medio a ciegas por dar el paso en falso, porque en realidad medimos muy poco. ¿Está? Solamente 1 de cada 10 productores saben cuál es el punto de partida de su lote en el cual van a sembrar soja. Y en cualquier modelo que trate de explicar rendimiento en soja entra la nutrición, entra fósforo, pero el productor siempre sin saber que tiene el lote. ¿Está? Ni hablar de que piensa el productor que todos los lotes son iguales. No ambientamos, ni hablar de manejar variable. Y no es un tema de costos, pues si ponemos en términos de costos, el muestreo de análisis no sale más de 3, 4, si quieren, georreferenciados, $5 por hectárea. ¿Está? Y si lo ponemos en términos de kilo de granos, parece gracioso, es más la pérdida que tenemos por cosecha que lo que tenemos que invertir en un muestreo de análisis de suelo. Pero siempre se puede estar peor. Y ese siempre se puede estar peor es porque los relevamientos de suelos de la región pampeana, que se hicieron ya, empezaron en el 2011, estos relevamientos que se hicieron por convenio de INTA y la Asociación Civil Fertilizar, en el cual seguramente han visto estos mapas una gran cantidad de veces. Lo que se trató de hacer en estos convenios es muestrear la situación sin disturbio original, que es el mapa que hice ahí pristino en el 2011, y se muestreó pareado lotes con agricultura, bajo agricultura, para ver un poco cómo iba cambiando esa fertilidad química de los suelos. Distintos colores obviamente indican para este caso distinto nivel de fósforo Bray, que es el extractable que utilizamos para tomar decisiones en los cultivos extensivos en nuestro país. Y fíjense que claramente en el 2011 teníamos más verde, en el 2018 tenemos cada vez más naranja, ¿tá? Niveles cada vez más bajos, y en el 2024 nos da que tenemos el 50% de la superficie de región pampeana con niveles de fósforo por debajo de los niveles críticos para soja, que es el cultivo menos exigente de la rotación. Imagínense que si lo hacemos para trigo nos da prácticamente que el 70% de los suelos tienen problema de fósforo. Sin embargo, sabiendo esto, viendo esto, no tomamos muestra, no sabemos cuál es el punto de partida de nuestros lotes de producción. Y esa es la realidad. Ahora, ustedes dirán, bueno, es fósforo. No es solo fósforo, podríamos poner la tabla periódica si quieren acá, pero le voy a hacer un ejemplo solamente para un micronutriente clave que Gabriel conoce mucho de esto por el problema que tiene en su región, que es el zinc. Nosotros siempre decimos que el zinc es el Messi de los micronutrientes, y decimos que es el Messi de los micronutrientes, estando acá en Rosario, en realidad es porque a Messi le dieron auxinas cuando fue a España para crecer, y el zinc es precursor de la auxina, del ácido indolacético. Así que ahí no se van a olvidar. ¿Cómo están de zinc nuestros suelos? ¿Cómo fue la evolución de la fertilidad de zinc en los primeros 20 centímetros? Y no podía ser mejor que para fósforo. El 60% de la superficie que se siembra en la región pampeana tiene nivel de zinc por debajo de los niveles críticos citados en la literatura internacional. ¿Está? Yo veía ahí en los datos que mostraba Daniel que el zinc en el árbol de decisión no entraba. No entraba porque seguramente no usan zinc los productores, pero no porque si seguramente ponen la dosis de zinc y miden rendimiento va a entrar zinc sin ninguna duda. ¿Está? Hoy la mayoría de los suelos, Gabriel, seguramente que 10 de 10 deben tener problemas de zinc en Río Cuarto. Pero en el sudeste bonaerense, suelos ricos, monisoles con 5 o 6% de materia orgánica, ya hay 3 de cada 10 lotes que tienen problemas de zinc. Y esa es la realidad. ¿Está? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero el fósforo y el zinc tienen un efecto directo sobre el rendimiento, en esa generación que mostraba un poco Daniel de cómo se genera el rendimiento en el cultivo de soja. Pero le tengo malas noticias, porque hay un efecto indirecto, yo diría más importante todavía, que lo muestra un poco el trabajo de Santa Chiara, Rotundo y Salvagiotti, en el cual cuando uno le da las mejores condiciones al cultivo para crecimiento, le da mejores condiciones para fijación. En definitiva, ¿qué quiere decir? Que una nutrición balanceada en ambientes con deficiencia nos permitiría captar más nitrógeno del aire y mejorar nuestros niveles de fijación biológica en los suelos. Si nosotros vamos al sudeste bonaerense, la fijación biológica en promedio no supera el 50%. Y después hablamos de crédito de nitrógeno para la secuencia. ¿Qué crédito vamos a tener?
Entonces, no es solo el efecto directo de la nutrición, sino el fuerte impacto que tiene en la fijación biológica del nitrógeno. Detalle no menor. O sea, no solo pensemos en manejar fósforo pensando en que no limite el rendimiento, sino pensemos en manejar fósforo, zinc, azufre y todos los nutrientes necesarios en base a diagnóstico, o sea, en base a análisis de suelo, para potenciar la fijación biológica también. Ahora, le tengo más las noticias porque también, en definitiva, lo más importante, ¿cuál es el principal nutriente esencial para nuestros cultivos? Es el carbono. Lamentablemente no podemos ir a una casa comercial y decirle, deme 2 toneladas de carbono para aplicar. ¿Está? Lo toman las plantas del aire, pero es uno de los principales nutrientes esenciales. Lo tenemos que construir en nuestros suelos. Y nos hemos dedicado en los últimos 50, 60, 70 años de historia, o más en algunas zonas, en oxidarla. Y eso es un poco lo que muestran los mapas. Y en el 2024 se ve esto. Son los mismos sitios georreferenciados en el cual se midió el contenido de materia orgánica, 0,20 centímetros. ¿Está? Y ustedes dirán, bueno, materia orgánica está muy asociado con la fertilidad química de los suelos. No, si hay un indicador de salud de suelo a nivel global, es la materia orgánica. No hay discusión en eso entre el ámbito científico. Entonces, no solo hemos perdido fertilidad química de nuestros suelos, sino fertilidad física y biológica de nuestros suelos. O sea, estamos pensando en cerrar brecha de rendimiento y hemos oxidado más del 1% porcentual de materia orgánica en promedio en la región pampeana. Imagínense que si solamente medimos el 11, el 13% propiedades químicas, ¿quién mide propiedades físicas y biológicas de los suelos? Nadie. Nadie. Entonces muchas veces queremos decir, no, este cultivo de soja no responde al fósforo. ¿Para qué? Yo hice lo que vos me dijiste, Nahuel, y el cultivo no responde. Pero me dieron una pala para ver la compactación subsuperficial. Seguramente un poco de esto le va a hablar Gabriel. En definitiva, ese es el panorama que tenemos, esto de suelos en deuda. Y un poco como mensajes finales, y no le voy a robar mucho más tiempo a Gabriel, quería compartir con ustedes un poco esta idea. Bueno, tenemos brechas, pero nuestros suelos están deteriorados, física, química y biológicamente. Tenemos riesgo de la sustentabilidad, claramente. Eso compromete, como dice ahí, la competitividad y la producción a futuro y la producción actual, les diría. Necesitamos un cambio de paradigma probablemente. Tenemos que pensar la nutrición en un enfoque más a largo plazo, más con faros largos, más una visión de secuencia de cultivo. Es cierto que los arrendamientos, la situación de los arrendamientos no juegan a favor, pero si no cambiamos un poco la forma de producir, estamos complicados. Y eso necesita inversión. La básica es tomar muestra de suelo, saber dónde estamos parados. Yo siempre digo, dato mata relato. Hablemos mucho, pero tenemos poco dato. Y por último, deberíamos ir hacia una fertilidad, como dice ahí, de suelos integral, sistémica, si queremos alcanzar ese gran objetivo que es de producir alimentos y desacoplar esa producción con el impacto en el medio ambiente. Y por último, ahora sí, les quería dejar un mensaje, que ustedes todos sabemos que el suelo tiene vida, ¿no? Siempre dicen, no, el suelo es vivo, en un gramo de suelo hay 10 a la 9 microorganismos. Pero yo siempre digo que el suelo tiene vida, pero también tiene memoria. Entonces, un poco lo que hablaba eso de Daniel de fertilizar al sistema, construir los mejores ambientes. Bueno, todo lo malo o bueno que hagamos, eso lo vamos a ver reflejado en la producción actual y futura de nuestro sistema de producción y, en definitiva, en la producción de grano de nuestro país. Bueno, eso era todo. Muchas gracias y quedo para las preguntas. Impecable, Nahuel. Bueno, vamos con el último disertante, el ingeniero Gabriel Espósito, ingeniero agrónomo, magíster en producción vegetal de la Universidad Nacional de Río Cuarto, doctor en ciencias agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, dirige tesis de posgrado y de trabajos finales de grado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, docente de grado y posgrado, director de proyectos de investigación en ecofisiología y nutrición de cultivos, en proyectos de agricultura de precisión y en desarrollo de alternativas tecnológicas sustentables.
Bueno, buenos días a todos. Ante todo, gracias por invitarme a participar del seminario y de compartir este prestigioso panel. Un poco para cerrar la idea que venimos planteando, quiero retomar lo que decía Nahuel a partir de esta estructura dada por la naturaleza, que es una estructura triangular, que es la estructura más fuerte que existe. Si miramos cualquier galpón de la República Argentina, todas las cabriadas están hechas en forma de triángulo. Y eso define lo que es un suelo fértil, que son las tres patas que dijo Nahuel recién, ¿no? Un suelo fértil es fértil porque tiene fertilidad física, porque tiene fertilidad química y porque tiene fertilidad biológica. Y para empezar hablando de esto, lo más importante es ver esta foto. Esta foto es de cercanía, de un lote cercano a la localidad de Río Cuarto, hace un par de campañas atrás, donde nos faltó lo que es lo más importante para producir, que es el agua. Sin embargo, cuando uno mira este lote, hay distintos manchones en breves espacios de tiempo, de lugar. Hay manchones muy lindos y plantas de soja muertas. Cuando uno arranca esas plantas y las mira, lo que está mirando es que las plantas muertas, a diferencia de las plantas vivas, tienen algo diferente. Y lo diferente es que unas tienen raíces y la otra no las tienen. Y como el agua es nuestro principal sistema productivo, lo que tenemos que hacer es ver por qué tenemos raíces y no tenemos raíces. Y para que haya una raíz, tiene que haber un espacio poroso para que la raíz pueda crecer, principalmente en un cultivo con raíz pivotante, como es el caso de soja. Por eso, tiempo atrás ya venimos trabajando que hay condiciones de compactación de suelo extremadamente graves en grandes áreas de la región pampeana argentina, que muchas veces requieren de procesos mecánicos de descompactación. Lo que están viendo ahí hacia la izquierda de la imagen serían las raíces de soja con procesos de descompactación y hacia la derecha de la imagen con la soja no descompactada. Pero además, en combinación con eso, cuando dice sin P es sin fósforo. Entonces tenemos sojas descompactadas sin fósforo y con fósforo y sojas compactadas sin fósforo y con fósforo. Y son sinergismos. En la medida en que hay un espacio físico poroso para que la raíz crezca y no tengo limitación de un nutriente clave como el fósforo, la raíz adquiere su tamaño normal. Pero lo más importante de ver acá es cuánto suelo explora cada raíz. Si yo asumo que tengo 1 milímetro de agua disponible por cada centímetro de suelo y mi raíz mide 30 centímetros de profundidad, con el suelo lleno tengo 30 milímetros. O sea, solo tengo 30 milímetros para sobrevivir en el periodo crítico que marcó Daniel. Si en ese tiempo no vuelve a llover, voy a tener un severo estrés hídrico. Ahora, si mi raíz en lugar de tener 30 centímetros tiene 90 centímetros, cambia diametralmente la situación de producción. Conjuntamente con la chacra del sur de Córdoba y con Cristian Álvarez, que es un gran especialista en la materia, se vienen haciendo trabajos de, bueno, por un lado está la mecánica, pero ¿qué pasa con la rotación? ¿Qué pasa con los cultivos de servicio? ¿Qué pasa con la porosidad biológica creada con cultivos de servicio? Hacia la izquierda podemos comparar lo que sería soja con barbecho respecto de soja con cultivo de servicio y las barras muestran la infiltración final del agua de lluvia. Una técnica que se puede medir sencillamente en campo con los famosos anillos de infiltración. Y ahí hay una inmensa diferencia entre la infiltración de agua en un suelo poroso, cubierto y con raíces principalmente de una gramínea como centeno, respecto de no tener nada en el suelo. Y en la derecha de eso está el rendimiento de soja. Entonces, si como decía Guillermo, pasamos de un sistema defensivo a un sistema ofensivo, tenemos que pensar en lo que hizo la escaloneta. ¿Qué hizo la escaloneta? En vez de meter 2 colectivos de 4 y 4 abajo del arco, lo puso Messi y un montón más a atacar. ¿Y atacar cómo se ataca? Se ataca teniendo la pelota. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar esa estrategia. Y si miramos esto y comparamos las distintas formas de hacer rotación de cultivos, los saltos de rendimiento están en el rango del 20%, porque aumenta la infiltración de agua. Y a su vez, en lugar de no fertilizar o fertilizar solo con fósforo, agregar los otros nutrientes que faltan en la rotación.
O sea que la soja no es un cultivo que no responde a la fertilidad, como muchas veces se cree en la República Argentina. Acá tenemos otro ejemplo. Acá en este ejemplo pasan dos cosas. Pasa lo mismo con la infiltración, pasa lo mismo con los rendimientos, pero como además este suelo es más deficiente en nutrientes, el salto del efecto nutricional es todavía mucho más grande. Y en este contexto también podemos agregar algo más. Vengo trabajando con algunas empresas en el uso de sustancias orgánicas chorreadas en el fondo del surco que provocarían cambios en algunas de las actividades microbiológicas del suelo que estimulan el crecimiento de las raíces de los cultivos, y estamos viendo que también hay mejoras del rango del 10, 12, 15% de la producción por este tipo de estrategias. Por otro lado, ahí está. Tenemos que recordar que en el manejo del nitrógeno lo que agreguemos nosotros lo inhibimos de la fijación biológica, excepto que entremos en la fase 3, como mencionó Daniel, de que cuando cae la fijación biológica podemos empezar a apoyar al cultivo con nutrición. Ahora, frente a este escenario de que necesitamos la fijación biológica, ya tenemos un claro conocimiento de que más nódulos vamos a tener cuando tengamos una mejor nutrición. Y no solo con fósforo, sino con todos los otros nutrientes, como bien dijo Nahuel hace un rato. En este sentido, el año pasado publiqué el umbral para el cultivo de soja, el umbral de fósforo para el cultivo de soja, que en términos económicos podríamos ubicarlo alrededor de las 14 partes por millón, y cómo a partir de ahí tendríamos una reconstrucción del rendimiento que tenemos que hacer en base al fósforo disponible del suelo y al fósforo equivalente del suelo, que sería cuántos kilos de fertilizante hay que poner para subir en una parte por millón el fósforo Bray del suelo. Hoy en día muchos laboratorios están dándonos información de este fósforo equivalente. Y este dato no reconoce la tenencia de la tierra. Por lo tanto, esto es igual de necesario en campo propio o en campo alquilado. Es más, en campo alquilado es donde más garantizada vamos a tener la respuesta a la fertilización fosforada y vamos a tener más granos para pagar el alquiler. Aquí podemos ver hacia la derecha las clásicas diferencias de fotos de soja fertilizadas con fósforo respecto de las no fertilizadas y cómo eso impacta fuertemente en la producción del cultivo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando compilamos información de varios experimentos? Este fue un trabajo realizado en conjunto por Fertilizar, y vamos desde el testigo sin fertilizar de soja, que está en el promedio nacional, como mencionaban hace un rato, y cómo esa brecha de producción se va achicando a medida que vamos agregando fósforo en altas dosis y en dosis divididas. Pero el dato que a mí más me interesa de toda esta gráfica no es exactamente ese, sino cómo se traduce esto en productividad del agua. Si tomamos en promedio que para todos esos experimentos cayeron 700 milímetros, era una época que llovía lindo, hace unos años atrás, y dividimos el rendimiento por la lluvia caída, tenemos lo que se llama la productividad del agua. Y el salto de productividad del agua por mejorar la fertilización es del rango del 30%. Casi siempre que medimos eficiencia en el uso del agua de cualquier cultivo, la fertilización balanceada es una de las prácticas de manejo que más hace elevar la eficiencia en el uso del principal recurso limitante de la producción, que es el agua. Ahora bien, la historia no pasa solo por agregar fósforo, hay que poner todos los nutrientes que al suelo le están faltando. Estos son trabajos de la facultad nuestra, donde el doctor Marcos Bongiovanni, combinando fósforo con azufre y midiendo nódulos, demuestra y observa, a ver si me sale como le salía al profe, que era, ahí está, le muestra cómo casi podemos duplicar la cantidad de nódulos cuando agregamos los dos principales nutrientes del cultivo de soja. Entonces, en términos de ver qué está pasando con la respuesta a estos nutrientes, es notorio que el azufre es un nutriente central del cultivo de soja, que
necesitamos adicionar al menos en valores de 10, 15, probablemente hasta 20 kilos de azufre por hectárea, aunque todavía no contemos con una analítica de azufre de sulfatos que nos ayude a identificar con claridad los sitios con deficiencia, pero que las dosis de saturación del nutriente, igual que para otros cultivos, se encuentran en el rango de los 10 a 15 kilos de azufre por hectárea. Por esta forma, es que si uno empieza a hacer estos experimentos de nutrientes apilados, es decir, no pongo nada, agrego fósforo con azufre, agrego fósforo con azufre y zinc, se empiezan a formar estas escaleritas de rendimiento que si luego las evalúo en términos de medir la eficiencia en el uso del fósforo, que es el nutriente más complejo que podemos tener porque Argentina no tiene fuente de roca fosfórica, entonces es un nutriente que históricamente lo tenemos que importar, y comparamos qué pasa con la eficiencia en el uso del fósforo, si pongo solo fósforo, fósforo con azufre o fósforo con azufre y zinc en suelos deficitarios, como podemos ver, a ver si sale de vuelta, no, acá. Clásico análisis de suelo de cualquier lugar del oeste de la región pampeana, como decía Nahuel, por debajo de umbrales de zinc y ya todos los lotes por debajo de umbrales de boro. Y uno mira qué pasa con la eficiencia. Tenemos rangos de aumento de la eficiencia en el uso del fósforo del 55%, del 117%. Y en términos económicos, cuando uno lo pone contra la relación de precios, estamos hablando de importantes diferencias de márgenes brutos económicos por fertilizar con nutrición balanceada. Por otro lado, se ha establecido, gracias al trabajo de Natalia Bustos, los umbrales de zinc para el cultivo de soja, que andan alrededor de una parte por millón, igual que para otros cultivos. Y es notorio ver cómo podemos dar estos saltos de producción a medida que vamos agregando zinc al sistema, por encima de haber puesto fósforo y azufre. Y muchas veces los productores son reacios a tomar estas decisiones porque muchos de los fertilizantes más completos suelen ser más caros por unidad de fósforo. Entonces aquí empezamos a hacer el análisis económico de comparar, utilizar el fertilizante más barato, que puede ser el superfosfato simple, respecto de un fertilizante que además agregue zinc, y lo miramos en términos económicos. Y en términos económicos podemos ver que para una soja de $300, un fertilizante con todos los nutrientes de $1.100 la tonelada, contra otro de $450 la tonelada, mucho más barato. Si uno lo mira en términos de rentabilidad, la rentabilidad del fertilizante que me cubre las necesidades que el suelo tiene son bastante superiores a las del fertilizante más económico. O sea que la historia no pasa por una discusión económica, sino por suplir a los nutrientes que el suelo no está cubriendo. En este sentido, fíjense, voy a mostrarle estos últimos 3 experimentos de aplicaciones foliares de micronutrientes, donde además de haber cubierto las necesidades de fósforo y azufre en el cultivo de soja, empezamos a agregar fertilizaciones foliares de zinc y boro. En este experimento de la campaña 23-24, con una muy buena oferta de precipitaciones, alcanzamos niveles de rendimiento, como se pueden ver en esta gráfica, por encima de los 5.000 kilos de soja por hectárea, con diferencias estadísticas significativas para aquellos tratamientos que estaban incorporando boro o zinc o ambos en la fertilización. Donde uno puede ver que el aumento de rendimiento promedio por agregar estos micronutrientes estuvo en el rango de las 12%. Voy a mostrar otro experimento realizado en esta última campaña sobre suelos que también son deficitarios en estos nutrientes, como se puede ver ahí, 0,36 partes por millón de zinc, es el clásico suelo del oeste de Córdoba, y
fertilizado con fósforo y azufre a la siembra, con mayores precipitaciones todavía. Aquí no hubo 10 días sin precipitaciones en esta campaña. Alcanzamos también los 5.000 kilos de soja de producción con efectos significativos, importantes, con la aplicación de zinc y de boro y una respuesta promedio del rango del 18%. Como conclusión, alguien puede decir, bueno, para esos niveles de rendimiento, donde están todas las necesidades satisfechas, es factible que haya un efecto significativo del agregado de estos nutrientes. Por eso quiero mostrar otro experimento más, que fue el de la campaña 22-23, donde tuvimos importantes deficiencias hídricas en el cultivo de soja, sobre un suelo que también tenía estas deficiencias, donde los rendimientos de soja fueron de 1.000, 1.200 y 1.300 kilos por hectárea. También encontramos efectos significativos por la fertilización de estos nutrientes y también encontramos que el aumento de rendimiento estaba en el rango de 18% en relación a los testigos sin fertilizar. Como conclusión de esto, la principal respuesta es que la mejor estrategia de manejo del cultivo, cuando a mí me falta el agua, cuando quiero mejorar la eficiencia en el uso del agua, es no tener deficiencias nutricionales. En el caso del zinc, como mencionaba Nahuel antes, los efectos que tiene sobre la producción de auxinas estimula el crecimiento, pero también participa en la síntesis de unas enzimas que se llaman peroxidasas, que están asociadas a todo lo que es el estrés hídrico, térmico y lumínico, y por lo tanto es un excelente metabolito para que los cultivos puedan defenderse mejor de eventos de sequía. Para terminar y dejar un espacio para que podamos hacer un intercambio de preguntas, mostraba Nahuel los mapas construidos por el grupo de Hernán, y fíjense de vuelta, siempre me toca estar en el barrio malo de la película, pero estamos con un severo problema de suelos que se están acidificando, estamos viendo problemas de deficiencia de calcio, algunas deficiencias importantes de magnesio. Hay algunos trabajos del querido Hugo Fontaneto que hablaban de la importancia de agregar calcio en el cultivo de soja, y el jueves me reúno con el CREA Río Quinto para analizar los primeros 17 experimentos de fertilización cálcica que se hicieron este año en la zona del sur de Córdoba, pero me parece que es un problema que hay que abordar con gran seriedad, porque cuando uno mide el pH de un suelo en los primeros 10 centímetros de profundidad, muchos lotes están por debajo de 5,5 de pH. Y en esas condiciones, pedirle a una bacteria que sobreviva y empiece a fijar nitrógeno, creo que es un exceso. Así que desde ya, muchas gracias y nos quedamos para las preguntas. Hola. Bueno, creo que el panel se fue mucho para el lado de la fertilización de los suelos, hay que darle de comer a la soja. Yo, vuelvo al tema de la situación actual de la producción argentina, ¿no? Tenemos como dos Argentinas también acá en la producción. Esta Argentina de campos anualizados, donde no entra la rotación, donde estamos pagando a veces alquileres más caros. Cada quintal de más que se paga es quintal que sale de la tecnología, ¿no? Porque lo primero que se hace es, se reduce la cantidad de fósforo, automáticamente al ingeniero, ¿cuánto vas a aplicar? 70 kilos, bajame a 50, o va a la tarifa del contratista, nuestro principal socio, y le bajamos la tarifa de siembra. O sea, ese alquiler anualizado tiene una brecha mucho más importante que el campo propio. ¿Cómo hacemos, Daniel y el resto si quiere, para trabajar en ambas situaciones, ¿no? Como para subir el rendimiento alcanzable en un productor que está ajustadísimo y que el Excel le va comandando su negocio y no la necesidad del cultivo, y la otra producción en campo propio donde el productor está más con los faros de largo, pensando en una rotación, pensando en un cultivo de servicio, pensando en mantener la materia orgánica del suelo. ¿Cómo hacemos para trabajar en esas dos brechas, Daniel?
Agarro este. Ninguno funciona. ¿Este sí? Ahí va. La pregunta no es tan fácil. Un poco lo veníamos hablando con Nahuel y Gabriel. Lo primero, me parece, es tener un diagnóstico de dónde estoy parado. Si menos del 12% de los productores hace análisis de suelo, es muy difícil. Es como ir al médico y que te den algo sin saber un análisis de sangre que tenés, a ver qué te da. A mí me parece que hay una cuestión cultural. Y yo entiendo que los productores andan a las corridas, no hay tiempo, pero tampoco lo mostró Nahuel, no es costoso un análisis de suelo, se puede tercerizar eventualmente y a partir de allí empezar a trabajar con los datos de esa fertilidad que tiene el suelo. Me parece que esa es una parte importante. Antes no se hablaba ni de zinc, y ustedes tienen toda la razón. En los árboles de decisión que yo mostré nunca aparece el zinc. El productor nunca cargó el zinc, jamás. No lo usa prácticamente. Y si lo usa mezclado con otro fertilizante y le mete el macronutriente. Entonces, hoy tenemos esta situación que mostró Gabriel, que mostró Nahuel, con suelos muy degradados. Entonces tenemos que empezar a trabajar en ese sentido, en combinar macro y micronutrientes y biológicos, que es lo que decía Guillermo. Me parece que ese es un poco el combo desde el punto de vista de la nutrición. Y desde el punto de vista del manejo, a mí me parece que hay varias cosas para trabajar. Mejorar o trabajar un poco más en la intensidad de mejoramiento de los grupos de madurez más cortos, que sí se pueden adaptar a zonas del sudoeste, que han tenido históricamente muy poco mejoramiento comparado con un grupo 4, por ejemplo, los más usados en Argentina, o un grupo 5, y trabajar en estructura del cultivo. Ahí tenemos, yo les mostré un poco la fisiología del cultivo. Y la fisiología no es teórica, la fisiología explica la variable de manejo, la consecuencia de la variable de manejo que voy a aplicar. Entonces, hay que trabajar en densidad, en distribución espacial. Hoy, hablando con los chicos de algunos semilleros importantes, como Don Mario en la Argentina, me decían, no sabemos muy bien cómo recomendar los grupos cuando tenemos poca deficiencia, o una deficiencia importante hídrica o años húmedos. Tenemos que aumentar, tenemos que bajar la densidad. Bueno, hay que trabajar también en eso, porque pequeñas diferencias en eso pueden hacer alguna diferencia en rendimiento. Por lo menos desde el punto de vista de la estructura del cultivo. ¿Me permitía agregar algo? Yo creo que hay un preconcepto cultural en la mayoría de los decisores de agricultura de que la fertilización es un gasto y que es un gasto que se reditúa cuando hay años buenos. Y justamente todos los nutrientes que estamos hablando, que son fósforo, azufre, zinc, boro, son calcio y magnesio, ni hablar, son nutrientes que no son rendimiento dependientes, son suelo dependiente. Y justamente su deficiencia restringe severamente la eficiencia en el uso del agua y el rendimiento, que son las dos cosas que me tienen que ayudar a mí a pagar el alquiler. Entonces, creer que la fertilización es un gasto del cultivo y no una inversión en rendimiento, y que justamente en los años secos de donde más se maximiza esa respuesta, es el cambio cultural que hay que dar. No sé, Nahuel, si querés hacer. No, solamente sí, coincido con Gabriel y con Daniel un poco eso que la visión del productor, el asesor, no es solo el productor, porque tampoco pequeño, mediano y grande, es que primero la soja no responde a la nutrición, y yo siempre digo, están esperando ver las respuestas espectaculares que ven en nitrógeno en maíz. Y eso es muy difícil de ver en soja, salvo que estén en Brasil. Digamos, no van a dar una respuesta de 3.000 kilos a fósforo en soja. Entonces, el productor si no lo ve, está acostumbrado a ver eso en trigo, y dice, no, la soja no hay que fertilizarla. Y claro, después es lo que pasa. ¿Tá? Y por otro lado, lo que dice Gabriel es clave. Mostró muy bien el tema de la fertilidad física. Tenemos un fuerte problema de compactación en muchas zonas de la región pampeana, que pasan desapercibidos los años húmedos porque los problemas físicos están enmascarados cuando tengo humedad. Cuando tengo humedad todo es bueno, si corrijo nutrición, pero cuando empieza a apretar un poco el agua, o los veranos un poco con mayores temperaturas, y ahí empieza la parte física a pasar factura. Y si no medimos parte química, imagínense la parte física. No sabemos ni por dónde empezar muchas veces a nivel de lote.
Y después relacionado a esto, yo siempre digo, menos es más. Si no hacen muestreo de suelo, no miden parte física, no miden variables asociadas a la parte biológica, bueno, empiecen con algún lote. Yo siempre digo, hagan todo como hacen ustedes y hagan un lote midiendo, teniendo datos locales, ajustando el manejo, la nutrición, la estrategia de fertilización en base a información. Que en definitiva es eso, si queremos ser eficientes y efectivos en el uso de nutrientes, cerrar brecha de rendimiento, tenemos que integrar tecnologías de procesos de conocimiento con tecnologías de insumos. Y ese debería ser el camino. Un comentario pequeño, que alguna vez trabajamos con Fernando Salvagiotti, hizo su maestría dentro de nuestro grupo, y él quería ver cómo interactuaban los nutrientes, particularmente fósforo, azufre y nitrógeno, en trigo, ¿no? Todos estos nutrientes funcionan por la ley del mínimo. Ustedes pueden tener más nitrógeno, más fósforo, pero si no tienen el otro nutriente que está en deficiencia, ese otro macronutriente no se va a absorber. Y eso hay un trabajo publicado con Fernando, que veíamos que cuando uno no le aplicaba azufre, en el caso de trigo, la cantidad de absorción de nitrógeno se caía más de un 30 o 40%. Una vez que la planta lo absorbe, lo transforma y le da lo mismo, no importa cómo lo absorbe de una fuente o de otra fuente. Obviamente lo puede absorber mejor de una fuente o de otra, pero una vez que lo transforma, una vez que lo absorbe y lo transforma en rendimiento, la eficiencia fisiológica es la misma. El problema está en absorberlo, justamente. Entonces, si no tienen esta combinación que Gaby y Nahuel mostraron, por más que tengan otro macronutriente en exceso o en disponibilidad, no lo va a absorber. Y esa es la famosa ley del Liebig, la famosa ley del mínimo. Hace muchísimos años que está eso. Y eso es un punto, es muy importante la nutrición balanceada, para poder absorber todos los nutrientes. Miramos poco los sistemas radiculares, ¿no? Estamos poco acostumbrados a mirar raíces. En el caso de la soja, bueno, obviamente mirar esos nódulos. Hace poco estuvo un especialista en nutrición, Ismail Kamak, de Turquía, y él hablaba mucho también de la poca correlación que a veces hay entre la nutrición del suelo y la nutrición de las plantas, y cómo muchos países avanzados están trabajando en análisis de nutrientes en tejidos, en tejido de cultivo. Creo que nosotros estamos muy lejos de eso, pero podría explicar bastante esa poca correlación, todos los problemas físicos del suelo también, ¿no? ¿Cómo lo ven por ese lado? Sí, escuché a Ismail, que es uno de los científicos más importantes del mundo en agronomía, y palabra autorizada. Yo en eso soy, digamos, es cierto que hay un cambio de paradigma. Si uno ve un poco a nivel global, todos los trabajos de nutrición y de cultivo se enfocan más en la planta y menos en el suelo, eso es real. Yo creo que es una combinación de las dos cosas, no tenemos que dejar mirar el suelo y ir solamente a la planta. Más que nada porque, en general, de vuelta, cuando uno mira las publicaciones a nivel global, los indicadores de planta tradicional, la concentración de nutrientes totales y demás, explican muy poco de lo que pasa. Es una foto en ese momento, pero muchas veces explica muy poco de lo que pasa luego en rendimiento. Y después lo otro, que no es un detalle no menor, es que después llevarlo a la práctica, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, en R1 medir zinc puede ser bárbaro, pero después hay que tomar la muestra, que sea representativa de biomasa o de hoja, mandarla al laboratorio, que el laboratorio te informe el resultado, que el productor compre el fertilizante y que tome la decisión y que aplique. Terminás en R6. Entonces, es cierto que la nutrición empieza la siembra, pero debería terminar a la cosecha de cultivo. Con eso quiero decir, vos hoy comentabas, en Brasil entran 10 veces al lote. En Argentina entran 2 veces al lote. Probablemente en trigo o en maíz entren más veces al lote, pero no miran nutrición. Y ese es el gran problema. No es solo ir al lote a mirar enfermedades, a mirar maleza. Hay que acostumbrarse a ir al lote a mirar nutrición. Ese es el gran problema que tenemos. Nosotros decimos, aplicamos la siembra y nos olvidamos de todos los problemas. Y no es así. Entonces, dejar una franja de referencia, empezar a mirar las plantas, cómo se comportan, empezar a mirar raíces, por ahí nos va a poder ayudar a tomar mejores decisiones. No sé, Gabriel. Sí, no, quería agregar una cosa. Este año me mandaron unas fotos de maíces con deficiencia de potasio en el sur de Córdoba, que tiene exceso de potasio en los suelos. Entonces nos fuimos al campo y el problema era que estaban todas las raíces confinadas a 15 centímetros de profundidad y el potasio se mueve en el suelo. Por lo tanto, si vos no tenés raíces que lo puedan ir a buscar, es imposible.
sea, hay que tener el enfoque del sistémico que aprendimos todos en la facultad cuando éramos chiquititos, del suelo, del continuo suelo-planta-atmósfera. Entonces, en la medida en que no miremos la agronomía desde ahí, y como decía Nahuel, vayamos al lote a hacer correctos diagnósticos, es imposible pensar en una mejor agricultura de la que hacemos. Bueno, para ir cerrando, fíjense que casi no hablamos de genética, tampoco de enfermedades ni de plagas. Creo que es porque por ahí para nuestro sistema, para nuestro país, no son tan problemáticos, ¿no? Quiero en ese sentido valorar el sistema Sembrá Evolución, que creo que le empieza a poner bastante luz a lo que es el mejoramiento en Argentina. Hoy tenemos solamente 3 empresas haciendo breeding, 3 empresas y media. Y bueno, creo que este sistema va a permitir que cuando haya una tecnología nueva, buena, que sea importante para el país, seguramente va a venir y se va a ver tentada a arriba de Argentina. Por otro lado, quiero también elogiar a los multiplicadores, porque en este nuevo proceso que se va a venir de tratamientos profesionales mucho más complejos, mucho más pensando en la nutrición desde que apoyamos la semilla en el suelo, el multiplicador, hay 200 multiplicadores en Argentina que vienen mejorando muchísimo en todo lo que es el aspecto profesional, y esa semilla cada vez va a tener mayor injerencia en lo que es el rendimiento. Creo que van a trabajar mucho más en calibre, van a trabajar mucho más en el vigor, y bueno, es parte del crecimiento que necesitamos. Y por último, bueno, agarrarme un poco de lo que dijo Nahuel. Sin lugar a dudas, el protagonista de los próximos años es el carbono. Y el cultivo más importante de Argentina, el que tiene más superficie, es la soja. O sea, el compromiso de la soja con el carbono va a ser muy, pero muy interesante. Y creo que lo más importante para unir todo esto es que la agricultura regenerativa que se viene en los próximos años, donde la soja va a ser el principal protagonista, obviamente, tiene que ver mucho con el rendimiento, porque rendimiento y sustentabilidad van de la mano. Cuando uno pone en una huella de carbono, en un calculador, el rendimiento, enseguida sube la sustentabilidad. Entonces, si apostamos a mejorar el rendimiento, sin lugar a dudas vamos a mejorar la sustentabilidad. Y ahí la soja tiene un compromiso realmente muy, pero muy importante. Espero que hayan disfrutado del panel y bueno, les agradecemos por el tiempo.